¿Puede una herencia familiar convertirse en el motor de una tormenta que destape secretos que parecían enterrados para siempre? La vida de Kiko Rivera ha dado un giro radical desde que decidió enfrentarse a un tema que trasciende lo material. Para Kiko, no se trata únicamente de dinero ni de derechos legales. Lo que está en juego es mucho más profundo. Una lucha emocional que cuestiona su identidad, su historia y su lugar en el mundo. En el centro de este conflicto se encuentra Carmen, la viuda de Antonio Muñoz Cariñanos, una mujer que ahora enfrenta las acusaciones de Kiko, así como el escrutinio de todos aquellos que siguen con atención el desarrollo de esta compleja disputa. Durante años, los rumores sobre una relación entre Isabel Pantoja, madre de Kiko, y Antonio Cariñanos se mantuvieron en el aire, tratados como meras especulaciones sin fundamento. Sin embargo, algo en el interior de Kiko lo empujó a mirar más allá de esas historias vagas y a buscar respuestas. Este deseo de verdad lo llevó a embarcarse en una investigación que cambiaría por completo su perspectiva sobre la familia en la que había crecido. Lo que encontró no solo reforzó los rumores, sino que los convirtió en una realidad imposible de ignorar. Cartas, fotografías, registros financieros y una serie de pruebas que, en su conjunto, formaban un cuadro completamente distinto al que siempre había conocido. El detonante que impulsó a Kiko a actuar fue la omisión de su nombre en el testamento de Antonio Cariñanos. Para él, este hecho no era un simple descuido, sino una muestra clara de que había sido excluido de manera deliberada. Esta revelación fue el punto de partida para una lucha que no se limitó a lo económico, sino que se transformó en un grito de justicia. Kiko no solo buscaba lo que consideraba que le correspondía por derecho, también quería reconstruir una historia que sentía que le había sido arrebatada. Carmen, quien durante años había administrado los bienes de Cariñanos, se convirtió en el foco de las acusaciones de Kiko. Él la señala como responsable de ocultar información crucial y de gestionar de manera cuestionable el legado del empresario. Según Kiko, esta gestión no solo lo perjudicó económicamente, sino que también contribuyó a mantener en la oscuridad una parte fundamental de su vida. Para él, descubrir la verdad no era solo una cuestión personal, sino una forma de reivindicar su lugar legítimo en la narrativa familiar. El enfrentamiento entre Kiko y Carmen se materializó en una reunión que, aunque planeada como un espacio privado para resolver diferencias, pronto se convirtió en un escenario de tensión y confrontación. Kiko llegó preparado, acompañado por una carpeta repleta de documentos que, según él, respaldaban sus argumentos. Su actitud era la de alguien que había decidido no retroceder, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener respuestas. Por otro lado, Carmen adoptó una postura que algunos interpretaron como segura y otros como cautelosa, consciente de que se enfrentaba a un momento decisivo. Desde el inicio, el ambiente de la reunión fue tenso. Kiko no tardó en expresar su frustración, hablando con una mezcla de dolor y firmeza. «No estoy aquí por dinero», habría dicho, con una voz cargada de emoción. «Estoy aquí porque tengo derecho a saber la verdad. Durante años he vivido bajo una mentira que me robó algo esencial, el conocimiento de quién soy realmente». Estas palabras resonaron con fuerza, marcando el tono de un enfrentamiento que prometía ser intenso. Carmen, conocida por su carácter fuerte, intentó defenderse argumentando que todas sus decisiones se habían tomado en nombre de la prudencia y la protección de la memoria de Antonio Cariñanos. «Antonio siempre fue un hombre íntegro y transparente», habría respondido con firmeza. «Si no estás en su testamento, es porque no había nada que incluir. No puedes venir ahora, tantos años después, con estas teorías y esperar que cambiemos la realidad». Sin embargo, las pruebas presentadas por Kiko parecían contradecir sus palabras. Entre los documentos que Kiko colocó sobre la mesa había cartas personales, fotografías que mostraban momentos de cercanía entre Isabel y Antonio, y registros financieros que, según él, demostraban una conexión mucho más profunda de lo que Carmen estaba dispuesta a admitir. Uno de los momentos más impactantes de la reunión ocurrió cuando Kiko, sosteniendo uno de los documentos en sus manos, exclamó: «Aquí está la verdad que intentaste ocultar. No puedes seguir negando lo que es evidente. Tú sabías quién era mi verdadero padre y, aún así, decidiste callar. Me robaste algo que nunca podré recuperar: el derecho a conocer mi historia y a construir una relación con él». Estas palabras, cargadas de una mezcla de indignación y tristeza, parecían perforar el aire de la sala. Los presentes, incluidos los cercanos a Carmen, se quedaron en silencio, incapaces de intervenir en un enfrentamiento que crecía en intensidad con cada segundo. Carmen, aunque intentó mantener la compostura, no pudo ocultar el impacto que las pruebas de Kiko tuvieron sobre ella.
Cada carta, cada fotografía y cada documento parecían erosionar la seguridad con la que había llegado a la reunión. Sus respuestas, que al principio eran firmes, comenzaron a tambalearse a medida que Kiko desmantelaba uno a uno sus argumentos. «No hables de proteger la memoria de Antonio», replicó Kiko en un momento de alta tensión. «Lo único que protegiste fue tu propia comodidad. Me privaste de algo fundamental, mi identidad». Mientras el enfrentamiento escalaba, la ausencia de Isabel Pantoja se hacía cada vez más notoria. Para muchos, su silencio era una declaración en sí misma. Algunos interpretaron su falta de participación como una estrategia para evitar involucrarse en el conflicto, mientras que otros lo vieron como una admisión tácita de culpa. Según fuentes cercanas, Isabel estaba profundamente afectada por la situación, temiendo tanto las posibles consecuencias legales como el impacto en su relación con Kiko y su reputación pública. La figura que durante años había sido el pilar de la familia parecía desvanecerse en el momento en que más se necesitaba su presencia. Este enfrentamiento no fue un simple intercambio de acusaciones entre dos individuos, sino una colisión monumental de historias, secretos y emociones que habían permanecido ocultos durante décadas. Para Kiko Rivera, este conflicto trascendía cualquier disputa económica o legal. No era solo una cuestión de derechos sobre bienes materiales, sino un intento desesperado por recuperar una verdad que consideraba suya por derecho y que, a su juicio, le había sido negada de manera deliberada. Esta era una lucha que no solo involucraba documentos y testamentos, sino también la búsqueda de una identidad que sentía fragmentada por años de silencio y ocultamiento. Sus palabras y acciones, impregnadas de una intensidad desgarradora, eran las de alguien que no estaba dispuesto a detenerse hasta llegar al fondo del asunto. Carmen, en el otro extremo de esta batalla, se encontraba en una posición igualmente compleja. Viuda de Antonio Muñoz Cariñanos, y durante años administradora de sus bienes, ella representaba, a ojos de Kiko, no solo la persona que había manejado de manera cuestionable el legado del empresario, sino también a quien, según él, había actuado como una pieza clave en la supuesta conspiración para mantenerlo al margen de su herencia y de una verdad que lo cambiaría todo. Cada argumento que Carmen intentaba presentar parecía derrumbarse bajo el peso de las pruebas y las acusaciones de Kiko, pruebas que incluían cartas personales, fotografías y registros financieros que, al menos desde la perspectiva de Kiko, constituían evidencia irrefutable de la relación entre Isabel Pantoja, su madre, y Antonio Cariñanos, su supuesto padre biológico. El ambiente de la reunión donde tuvo lugar este enfrentamiento era denso, casi irrespirable. Lo que había sido planeado como un espacio privado para resolver diferencias familiares, se transformó rápidamente en un escenario cargado de emociones a flor de piel. Kiko llegó preparado, con una carpeta repleta de documentos que sostenía como si fueran no solo pruebas legales, sino también testigos de su dolor y de su verdad. Su actitud, descrita por quienes lo acompañaban como la de un hombre dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, dejaba claro que este no era un encuentro cualquiera. Para él, era una oportunidad crucial, no solo para recuperar lo que consideraba suyo, sino para reivindicar su lugar en una narrativa familiar que sentía que había sido manipulada y distorsionada en su contra. Desde el momento en que Kiko tomó la palabra, quedó claro que este no sería un diálogo conciliador. Su tono, firme pero cargado de emoción, era el de alguien que había guardado su frustración durante demasiado tiempo. «No estoy aquí por dinero», habría dicho, con una voz que denotaba tanto dolor como determinación. «Estoy aquí porque tengo derecho a saber la verdad. Durante años he vivido bajo una mentira que me robó algo esencial, el conocimiento de quién soy realmente». Estas palabras resonaron en la sala como un eco imposible de ignorar, estableciendo el tono de lo que sería un intercambio intenso y, en muchos sentidos, devastador. Carmen, conocida por su carácter fuerte y su habilidad para manejar situaciones difíciles, trató de responder con firmeza, argumentando que todas sus decisiones habían sido tomadas con el objetivo de proteger la memoria de Antonio Cariñanos y la estabilidad de la familia. Sin embargo, sus palabras no lograron convencer a Kiko, quien veía en esas explicaciones no un intento genuino de defenderse, sino una estrategia para evitar asumir la responsabilidad por el daño que, según él, se le había causado. «Antonio siempre fue un hombre íntegro y transparente», habría dicho Carmen, con un tono que intentaba transmitir seguridad. «Si no estás en su testamento, es porque no había nada que incluir. No puedes venir ahora, tantos años después, con estas teorías y esperar que cambiemos la realidad». La tensión en la sala creció con cada palabra intercambiada. Kiko, visiblemente afectado pero determinado a no retroceder,
presentó una serie de documentos que, según él, demostraban de manera concluyente no solo la relación entre Isabel y Antonio, sino también irregularidades en la gestión de los bienes de Cariñanos tras su fallecimiento. Las pruebas incluían cartas personales que hablaban de una cercanía más allá de lo profesional, fotografías que documentaban momentos compartidos y registros financieros que, según Kiko, revelaban una conexión que había sido deliberadamente ocultada. Sosteniendo una de estas cartas en sus manos, Kiko exclamó: «Aquí está la verdad que intentaste ocultar. No puedes seguir negando lo que es evidente. Tú sabías quién era mi verdadero padre y, aún así, decidiste callar. Me robaste algo que nunca podré recuperar: mi derecho a conocer mi historia y a construir una relación con él». El impacto de estas palabras fue profundo. Carmen, que hasta ese momento había intentado proyectar una imagen de control y seguridad, comenzó a mostrar signos de tensión. Su rostro, aunque inicialmente sereno, empezó a reflejar la presión de un enfrentamiento que claramente la superaba. Intentó responder, pero sus argumentos parecían carecer del peso necesario para contrarrestar las pruebas presentadas por Kiko. Su tono, que al principio era firme, se volvió cada vez más defensivo, y sus palabras, menos convincentes. Para quienes observaban desde afuera, parecía claro que Carmen estaba perdiendo terreno en una batalla que nunca había imaginado que sería tan intensa. Mientras tanto, la ausencia de Isabel Pantoja en este enfrentamiento era un elemento que no podía ser ignorado. Para muchos, su silencio era una declaración en sí misma, un indicio de que, tal vez, había más verdad en las palabras de Kiko de lo que Carmen estaba dispuesta a admitir. Algunos interpretaron su falta de presencia como una estrategia para evitar involucrarse en el conflicto, mientras que otros lo vieron como una forma de protegerse de las posibles consecuencias legales y emocionales de un tema que claramente la afectaba profundamente. Según fuentes cercanas, Isabel estaba devastada por la situación, consciente de que cualquier declaración que hiciera podría tener un impacto devastador tanto en su relación con Kiko como en su imagen pública. Este enfrentamiento no era simplemente un conflicto por una herencia. Era una lucha por la verdad, una búsqueda de justicia y un intento por sanar las heridas emocionales de un pasado que ya no podía permanecer oculto. Para Kiko, lo que estaba en juego no era solo su derecho a una parte del patrimonio de Cariñanos, sino su derecho a conocer y aceptar su verdadera identidad. Sus palabras y acciones, cargadas de una intensidad que no dejaba lugar a dudas, dejaban claro que no se detendría hasta obtener las respuestas que buscaba. Carmen, por su parte, intentaba defenderse, pero cada nuevo argumento parecía desmoronarse bajo el peso de las pruebas y las acusaciones de Kiko. En última instancia, este enfrentamiento fue mucho más que un choque entre dos personas. Fue una colisión de narrativas, emociones y secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. Cada palabra, cada gesto y cada prueba presentada en esa sala contribuían a un relato que aún estaba por escribirse, pero cuyo desenlace prometía tener implicaciones profundas y duraderas para todos los involucrados. Lo que comenzó como una disputa privada se había transformado en una batalla pública, seguida con interés por un público ansioso por conocer la verdad detrás de uno de los conflictos familiares más polémicos de los últimos tiempos. Y aunque el desenlace de esta historia aún estaba lejos de ser claro, lo que sí era evidente era que las consecuencias de este enfrentamiento serían profundas, afectando no solo a Kiko y a Carmen, sino también a todos aquellos que, de una forma u otra, estaban involucrados en este complejo entramado de secretos y omisiones. El enfrentamiento que se desencadenó en el seno de la familia Rivera no fue simplemente un conflicto aislado entre Kiko Rivera y Carmen, la viuda de Antonio Muñoz Cariñanos. Lo que comenzó como una aparente disputa por cuestiones de herencia y derechos legales rápidamente escaló a un choque de proporciones devastadoras, donde las emociones reprimidas durante décadas, los secretos familiares y las tensiones acumuladas explotaron, afectando no solo a los directamente involucrados, sino también a todos los que compartían el legado de Paquirri. Kiko, con una determinación inquebrantable, dejó claro que no estaba dispuesto a retroceder. Cada palabra pronunciada por él durante aquella reunión cargada de tensiones resonaba con la fuerza de quien había pasado años acumulando frustraciones y dolor. «No voy a seguir viviendo bajo una mentira», habría declarado con un tono que no dejaba lugar a dudas. Kiko no estaba solo en su cruzada. Su búsqueda de justicia y verdad rápidamente se convirtió en una causa que resonó en el resto de la familia Rivera. Sus hermanos mayores, Fran y Cayetano, decidieron alzar la voz y respaldar a su hermano menor, demostrando que este no era un conflicto aislado, sino una lucha colectiva por el honor de su familia.
Fran, conocido por su temperamento fuerte y su carácter frontal, tomó una postura enérgica, defendiendo a Kiko y señalando lo que consideraba una traición al legado de su padre. «Esto no es solo una cuestión entre Kiko y Carmen», afirmó con firmeza. «Es una afrenta a nuestra familia, a la memoria de nuestro padre y a todo lo que él representaba. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se manipula su legado de esta manera». Estas palabras no solo revelaban el impacto emocional que la situación estaba teniendo en Fran, sino también su disposición a actuar. Su apoyo no era solo simbólico, estaba decidido a involucrarse activamente para garantizar que se hiciera justicia. Por otro lado, Cayetano, aunque más reflexivo y mesurado, también expresó su opinión de manera clara y contundente. «Esto no es solo un tema de herencia o dinero», declaró. «Es una cuestión de principios, de verdad y de respeto. Nuestro padre no está aquí para defenderse, pero nosotros sí. Es nuestro deber enfrentar los hechos, por difíciles que sean, y asegurarnos de que la verdad salga a la luz». La unión de los hermanos en torno a Kiko marcó un punto de inflexión en este conflicto, enviando un mensaje claro no solo a Carmen, sino también al resto de la familia. Esta no era una disputa limitada a dos personas, sino una batalla que involucraba a todos aquellos que compartían el apellido Rivera y el legado de Paquirri. Las emociones estaban a flor de piel, y con cada nuevo giro en esta historia, el futuro de la familia parecía volverse más incierto. Kiko dejó claro que no estaba dispuesto a detenerse, incluso si eso significaba llevar el caso a los tribunales. Durante la reunión, afirmó con determinación: «Si tengo que enfrentarme a Carmen, a mi madre o a quien sea necesario, lo haré. La verdad tiene que salir a la luz, y no voy a permitir que nadie más controle la narrativa de mi vida». Carmen, por su parte, se encontraba en una posición sumamente delicada. A medida que las acusaciones se intensificaban, comenzó a consultar con su equipo legal para preparar una defensa que pudiera proteger su posición. Sin embargo, la presión emocional y familiar que estaba enfrentando era inmensa. Fuentes cercanas a la viuda de Cariñanos sugirieron que estaba considerando todas las opciones posibles, desde intentar llegar a un acuerdo hasta prepararse para un enfrentamiento legal prolongado. A pesar de sus esfuerzos por justificar sus acciones, argumentando que había tomado decisiones difíciles en nombre de la prudencia y la protección del legado de Antonio Cariñanos, las pruebas presentadas por Kiko y las palabras de sus hermanos mayores hicieron que muchos comenzaran a cuestionar sus motivaciones. La ausencia de Isabel Pantoja en medio de esta tormenta no hizo sino añadir una capa más de tensión a una situación ya de por sí compleja. Su silencio, interpretado por algunos como una estrategia para evitar involucrarse en el conflicto, fue visto por otros como una admisión tácita de culpa. Isabel, quien durante décadas había sido una figura central en el ámbito mediático, parecía haber desaparecido en el momento en que más se necesitaba su presencia. Este silencio no solo aumentó las especulaciones en torno a su papel en esta historia, sino que también profundizó la brecha emocional entre ella y Kiko. Cada día que pasaba sin una declaración por parte de Isabel, las dudas se multiplicaban, y su imagen pública, cuidadosamente construida a lo largo de los años, comenzaba a tambalearse. La relación entre madre e hijo, que ya había estado marcada por tensiones en el pasado, alcanzó un punto de quiebre. Kiko dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar lo que percibía como una falta de transparencia por parte de su madre. «Las heridas emocionales que esta situación ha abierto son profundas», habría dicho. «Pero mi determinación de llegar al fondo de la verdad es más fuerte que nunca». Mientras tanto, los medios de comunicación no perdieron oportunidad de destacar cada giro en esta historia. La atención mediática no solo intensificó la presión sobre los principales involucrados, sino que también afectó a otros miembros de la familia. Fran y Cayetano, quienes ya habían expresado su apoyo a Kiko, se encontraron en el centro del escrutinio público, enfrentando preguntas difíciles y una exposición que nunca habían buscado. Para ellos, este conflicto no solo representaba un reto emocional, sino también un desafío en términos de preservar su reputación y la memoria de su padre. El impacto de este enfrentamiento no se limitó al ámbito íntimo de los Rivera. Lo que inicialmente parecía una disputa familiar con tintes de escándalo rápidamente escaló a una narrativa de interés público que capturó la atención de toda España. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier controversia que involucrara a Isabel Pantoja y su entorno, vieron en esta historia una mina de oro. Cada nuevo detalle que emergía alimentaba debates acalorados en programas de televisión, mesas de opinión, por supuesto, las redes sociales. El drama no solo llenaba titulares, sino que también se convertía en el centro de conversación en hogares, oficinas y espacios públicos.
Era imposible evitar el impacto de un conflicto que parecía tocar fibras sensibles tanto en lo emocional como en lo social. El público se dividió en dos bandos claramente marcados. Por un lado, los fieles seguidores de Isabel Pantoja, quienes defendían a la cantante con argumentos que iban desde su trayectoria intachable hasta su supuesta prudencia al no involucrarse directamente en el conflicto. Para ellos, el silencio de Isabel era una muestra de dignidad, una estrategia para proteger a su familia y evitar que el escándalo creciera aún más. Por otro lado, los simpatizantes de Kiko Rivera, quienes lo respaldaban en su búsqueda de la verdad. Estos últimos consideraban que Kiko tenía todo el derecho de exigir explicaciones y recuperar lo que sentía que le correspondía. Para ellos, su lucha representaba algo más que una simple disputa de bienes. Era una reivindicación de su identidad y una búsqueda de justicia. El fenómeno alcanzó tal magnitud que las plataformas digitales se convirtieron en un campo de batalla donde las opiniones chocaban con una intensidad inusitada. Las redes sociales, en particular, se inundaron de comentarios, memes, teorías y análisis sobre los acontecimientos más recientes. Cada publicación que Kiko hacía, cada declaración que surgía, generaba oleadas de reacciones que mantenían a la audiencia al borde de sus asientos. El interés no se limitaba a los fanáticos de la familia Pantoja Rivera. Incluso personas que no seguían de cerca la vida de los famosos se vieron atrapadas por la complejidad y las emociones de esta historia. A medida que el conflicto avanzaba, los medios tradicionales tampoco se quedaban atrás. Los programas de televisión dedicaban horas enteras a desmenuzar cada detalle, invitando a expertos en derecho, psicólogos y hasta antiguos colaboradores de Isabel y Kiko para aportar su visión. Las portadas de las revistas de espectáculos no podían prescindir de titulares sensacionalistas sobre el escándalo, mientras que los diarios más serios dedicaban columnas de opinión al impacto social y cultural de un enfrentamiento que, en apariencia, era un drama familiar, pero que en el fondo tocaba temas universales como la traición, la familia, la verdad y el poder del legado. El interés mediático no solo intensificó la presión sobre los principales involucrados, sino que también afectó a los miembros más discretos de la familia Rivera. Fran y Cayetano, que inicialmente habían mostrado su apoyo a Kiko, comenzaron a sentir el peso del escrutinio público. Las preguntas sobre su papel en el conflicto y las expectativas de que tomaran una postura más activa no hicieron sino añadir una capa extra de complejidad a una situación ya de por sí tensa. Por otro lado, Carmen, quien se había convertido en el centro de las acusaciones de Kiko, enfrentaba el reto de defenderse no solo en el ámbito legal, sino también ante la opinión pública, que parecía haberse volcado contra ella. Cada movimiento suyo era observado, analizado y juzgado, lo que incrementaba el nivel de presión al que estaba sometida. En medio de este torbellino mediático, Isabel Pantoja permanecía en un silencio que, lejos de calmar las aguas, las agitaba aún más. Para muchos, su decisión de no hablar públicamente era una estrategia deliberada para proteger su imagen y evitar que el escándalo la arrastrara aún más. Sin embargo, este silencio tenía un efecto adverso. En lugar de disminuir las especulaciones, las alimentaba. Cada día que pasaba sin una declaración de Isabel aumentaba las dudas y abría espacio para nuevas interpretaciones. Algunos lo veían como una admisión tácita de culpabilidad, mientras que otros lo interpretaban como una señal de que estaba enfrentando una lucha interna sobre cómo manejar la situación. Este prolongado silencio también tuvo un impacto devastador en la relación entre Isabel y Kiko. Si bien los lazos entre madre e hijo ya habían mostrado grietas en el pasado, este conflicto parecía haber llevado su relación al límite. Las heridas emocionales que esta situación abrió en Kiko eran profundas y difíciles de sanar. Cada día sin respuestas de su madre no solo reforzaba su determinación de seguir adelante con su lucha, sino que también ampliaba la brecha entre ambos. Para Kiko, esta no era solo una disputa por la verdad, sino también una confrontación con las figuras más importantes de su vida, lo que hacía que su dolor y su indignación fueran aún más intensos. Las cicatrices dejadas por este enfrentamiento, sin embargo, no se limitaron a los principales involucrados. El conflicto comenzó a afectar las dinámicas familiares de manera más amplia, poniendo en riesgo relaciones que hasta ese momento habían resistido el paso del tiempo. La presión mediática y las tensiones internas crearon un ambiente en el que la reconciliación parecía cada vez más lejana. La familia, que alguna vez fue vista como un símbolo de unidad y legado, ahora se encontraba fragmentada, con cada miembro lidiando con las consecuencias de una batalla que parecía no tener fin. A medida que esta historia continuaba desarrollándose, quedó claro que las cicatrices de este conflicto tardarían mucho más tiempo en sanar de lo que cualquiera hubiera imaginado. Para Kiko,
Este proceso no era solo un enfrentamiento con su madre, con Carmen o con los secretos de su familia, sino también una reevaluación de su lugar en el mundo y de la confianza que había depositado en quienes lo rodeaban. Para Isabel, el escándalo representaba un golpe a su imagen pública y a su papel como matriarca de una familia cuya reputación estaba siendo cuestionada. Para Carmen, el enfrentamiento significaba no solo un reto legal, sino también un desafío emocional y social que estaba poniendo a prueba su capacidad para manejar la presión. Lo que comenzó como una disputa por herencia se había transformado en una batalla por la verdad, una historia que tocaba temas universales y que, por ello, había capturado la atención de millones. La narrativa, llena de giros inesperados, no mostraba signos de desaceleración, y su impacto continuaría resonando no solo en la familia Rivera, sino también en el ámbito mediático y cultural durante mucho tiempo. En última instancia, este conflicto dejó en evidencia lo frágiles que pueden ser los lazos familiares cuando están construidos sobre secretos, mentiras y omisiones, y cómo esas fracturas pueden convertirse en espectáculos que trascienden las fronteras de lo privado para convertirse en eventos de interés nacional.